Salimos temprano, el sol nos guiaba, la tartaneta rodando sin prisa. Por niebla mover sus calles doradas, Huelva nos canta con alma andaluza. Rumbo al sur, corazón viajero, cada rincón nos regala un te quiero. Allá al monte nos lleva el río, cruzamos a Portugal, qué desafío. En Vila Real el fado resuena, pero en Isla Cristina termina la escena. Miramos atrás, la ruta fue un sueño, y en casa nos queda el recuerdo más bello. Rumbo al sur, corazón viajero, cada rincón nos regala un te quiero. Hola viajeros de la tartaneta viajera. En este nuevo capítulo continuamos nuestra ruta por el sur de Andalucía, desde los paisajes históricos de Niebla, hasta el ambiente marinero de Huelva y Ayamonte, cruzando la frontera hasta llegar a Vila Real de Santo Antonio, en Portugal. Descubre con nosotros rincones llenos de historia, naturaleza, buena comida, y cómo es viajar por esta zona en autocaravana. ¡Arrancamos! La carretera nos fue llevando lentamente, sin prisa, como si Andalucía quisiera que saboreáramos cada kilómetro. Campos de encinas se extendían a ambos lados, salpicados aquí y allá por cortijos antiguos, testigos mudos del paso del tiempo. Pueblos blancos aparecían de repente como oasis de cal en mitad del paisaje, con sus casas alineadas y sus plazas dormidas a la hora de la siesta. Y así, dejándonos llevar por ese ritmo pausado que tanto nos gusta, llegamos a Niebla. La primera imagen que nos recibió fue la de sus imponentes murallas rojas. Desde la carretera ya se intuía su presencia, pero no fue hasta que nos acercamos que entendimos su verdadera magnitud. Aparcamos la tartaneta justo a sus pies, donde el presente se detiene y el pasado parece susurrar al oído. Estas murallas, construidas con tapial romano y remodeladas por musulmanes y cristianos, rodean casi por completo la ciudad. Más de 2 kilómetros de historia nos daban la bienvenida, como si nos invitaran a cruzar sus puertas y perdernos en el tiempo. Entramos a pie en su casco antiguo, y de inmediato sentimos ese cambio de ritmo, ese aire más denso, cargado de siglos y leyendas. Las calles estrechas, con su traza árabe, nos guiaban sin prisas. Pasamos por la Puerta del Buey, una de las entradas más antiguas, y continuamos hacia el castillo, que se alza aún orgulloso, pese al paso de los siglos. Desde lo alto de la muralla se domina todo el entorno, el río Tinto, serpenteando tranquilo a lo lejos, los tejados ocres, las torres de la ciudad. Cada rincón de Niebla tiene algo que contar. Nos detenemos frente a una iglesia mudéjar, admiramos una antigua prisión romana, y seguimos andando, casi sin hablar, dejándonos llevar por la atmósfera del lugar. La luz del atardecer comenzó a dorar las piedras, a vestir de magia las fachadas y a estirar las sombras por las callejuelas. Es ese momento exacto en que todo parece calmarse aún más, como si el día se despidiera en voz baja. Volvimos a la tartaneta con el corazón lleno. Esa noche dormimos abrazados por la muralla, con el frescor del río a lo lejos y el alma un poco más ligera. Cerramos las puertas, encendimos una luz tenue, y dejamos que el silencio de Niebla nos acompañara hasta el sueño. Mañana, quién sabe dónde nos llevará la tartaneta viajera. Lo único que sabemos es que cada destino nos encuentra un poco diferentes, un poco más llenos. Y eso, para nosotros, ya es razón suficiente para seguir. Nuestra parada en Moguer fue como abrir un libro antiguo, de esos que huelen a papel y tiempo. Entre calles tranquilas y plazas luminosas, fuimos descubriendo pedazos de historia y cultura que aún respiran en cada rincón. Comenzamos en el monasterio de Santa Clara, con sus muros silenciosos y su claustro que parece detener el tiempo. En el corazón de Moguer, el monasterio de Santa Clara nos abrió sus puertas como si el tiempo se hubiera detenido. Sus muros blancos y su imponente torre mudéjar nos guiaron hacia un claustro sereno, donde el silencio lo dice todo. Aquí, entre arcos y azulejos, aún resuenan siglos de historia, arte y devoción.
Pasear por sus pasillos es como caminar dentro de un suspiro antiguo, uno que sigue vivo y que nunca deja de contar. Muy cerca, el convento de San Francisco nos acogió con su sobriedad y esa calma que solo tienen los lugares que han sido refugio espiritual durante siglos. La poesía nos salió al paso en la casa natal de Juan Ramón Jiménez, donde cada habitación guarda la sombra del niño que un día soñó con Platero. Y en la casa Museo Zenobia y Juan Ramón, entendimos que su historia de amor y creación es inseparable de esta ciudad. Paseamos por la Plaza del Cabildo, corazón de Moguer, donde la vida sigue latiendo entre cafeterías, bancos y niños jugando. A unos pasos, la imponente iglesia de Nuestra Señora de la Granada se alzaba elegante, con su fachada barroca y su interior lleno de luz. Nos sorprendió el contraste moderno del Teatro Felipe Godínez, un espacio para la cultura que mira al futuro sin olvidar sus raíces. Y entre una foto y otra, nos fuimos topando con el Museo al Aire Libre, Platero Escultura y la encantadora Ruta de los Azulejos, que nos iba narrando versos y escenas a través del arte cerámico en las fachadas. Desde Moguer, ponemos rumbo a Huelva. Con el sol cayendo y la luz dorada acariciando la carretera, llegamos a la ciudad justo al anochecer. Encontramos un aparcamiento tranquilo junto al paseo marítimo, perfecto para pernoctar. Cenamos en la Tartaneta, con esa calma que solo llega después de un buen día de ruta, y salimos a dar un paseo. Respirando el aire fresco, caminamos hasta el muelle de Río Tinto. De noche, este lugar tiene algo mágico. El hierro, el agua, las luces reflejadas. Es como si el tiempo se detuviera por un momento. Volvimos a la Tartaneta con una sonrisa y, tras un descanso merecido, nos despertó un nuevo día lleno de planes. Desayuno en la furgo, y a explorar Huelva, a pie. Volvimos al muelle de Río Tinto, esta vez con la claridad del día, y después, visitamos el muelle de las Carabelas. Allí, las réplicas de la Niña, la Pinta y la Santa María nos transportaron directamente al siglo XV. Historia viva, al alcance de la mano. Desde allí, fuimos caminando hasta las antiguas aduanas, un edificio con carácter, testigo del ir y venir de mercancías y personas durante siglos. Y por fin, el paraíso para los sentidos, el mercado de abastos. Colores, aromas y el mejor marisco de la zona. Nos llevamos unas gambas blancas fresquísimas y mariscos que nos reservaron para más tarde. Seguimos callejeando por la ciudad. Pasamos por la iglesia de la Purísima Concepción, entramos en la catedral, elegante y serena. Y continuamos hacia el ayuntamiento y la plaza de las monjas, hasta encontrarnos con el imponente monumento a Cristóbal Colón. Cada rincón de Huelva tiene una historia que contar. Y nosotros, encantados de escucharla.
Con el corazón lleno y el apetito abierto, regresamos a nuestra tartaneta, donde nos esperaba un festín de mariscos y una siesta bien merecida. Otro día de viaje, otra historia compartida. Y esto solo acaba de empezar. Si os ha gustado esta etapa, no olvidéis darle like, suscribiros y acompañarnos en la siguiente parada de la tartaneta viajera. Tras disfrutar de una reconfortante siesta en Huelva, donde el sol andaluz nos había cobijado entre sus calles blancas y el aroma a sal marina, emprendimos rumbo hacia el oeste. La tartaneta viajera, nuestra fiel compañera sobre ruedas, avanzó serpenteando por carreteras flanqueadas de paisajes de pinares y campos de fresones, mientras el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. El destino, Ayamonte, el último pueblo español antes de que la tierra se funda con el río Guadiana y Portugal. Llegamos al atardecer, justo cuando las primeras luces del puerto titilaban sobre el agua. El área de autocaravanas, situada a pocos metros del muelle, nos recibió con su práctico silencio y la brisa fresca del Atlántico. Después de estacionar, nos dejamos llevar por el ambiente tranquilo de la noche ayamontina. Paseo junto al puerto nos permitió admirar las barcas de pesca meciéndose suavemente y ver, al otro lado del río, las luces parpadeantes de Vila Real de Santo Antonio. Era mágico contemplar cómo dos países, dos culturas, se saludaban desde orillas opuestas, separadas apenas por un brazo de agua que parecía un hilo plateado bajo la luna. Al día siguiente, con el sol bañando las fachadas color pastel de Ayamonte, exploramos sus callejuelas empedradas. La iglesia de las Angustias, con su torre blanca, y el mercado de abastos, donde probamos gambas frescas y aceitunas aliñadas, fueron paradas obligadas. Pero el verdadero protagonista era el Guadiana, que nos llamaba a cruzar sus aguas. A media mañana, abordamos el ferry que en apenas 20 minutos nos llevó a Vila Real de Santo Antonio. La travesía fue breve pero reveladora. Desde la cubierta, se veía con claridad la silueta de Ayamonte, con su caserío escalonado, mientras que en la orilla portuguesa destacaba la geometría neoclásica de Vila Real, reconstruida tras el terremoto de 1755. Pisar Portugal fue un juego de contrastes, los azulejos azules en las fachadas,
el sonido del portugués mezclándose con el español y el aroma a pastéis de nata recién horneados que nos tentó en una pastelería junto a la Plaza Marqués de Pombal. Situada muy cerca de la plaza principal, la iglesia matriz es uno de los principales monumentos de Vila Real de Santo Antonio. Construida en el siglo XVIII tras el terremoto de 1755, su estilo es sobrio y funcional, acorde con el diseño pombalino que caracteriza a toda la ciudad. Destacan su fachada sencilla y su interior luminoso, con elementos barrocos discretos y un altar mayor de madera tallada. Es un lugar tranquilo y acogedor, ideal para una pausa contemplativa durante el paseo por esta ciudad fronteriza con alma portuguesa. Caminamos por el paseo fluvial luso, paralelo al de Ayamonte, y entendimos la conexión única entre ambas ciudades. Con unos prismáticos, incluso distinguimos a otros viajeros como nosotros, paseando por el muelle español. Era como estar en dos mundos a la vez, unidos por la historia y el río. Al caer la tarde, regresamos en ferry a nuestra tartaneta, no sin antes guardar en la memoria la imagen de estas dos hermanas fronterizas, una andaluza, alegre y desordenada, la otra alentejana, ordenada y melancólica. Dos caras de una misma moneda, separadas por un río y unidas por 1000 historias. Así, con el rumor del Guadiana como canción de despedida, seguimos nuestra ruta, sabiendo que este rincón luso andaluz quedaría para siempre en nuestro álbum de viaje. A veces no hace falta irse muy lejos para descubrir que lo más valioso no está en el destino, sino en el camino. Andalucía nos regaló paisajes de postal, pueblos con alma, y momentos que se quedan para siempre. Gracias por acompañarnos en esta ruta. Y recuerda, el viaje continúa, mientras sigamos soñando con la próxima parada. Nos vemos en la carretera.